curso teórico-práctico. Tiene toda una dimensión teórica donde cubrimos contenidos relativos a comunicación política, a estrategia política, a opinión pública. Se ven pues una serie de temas a lo largo de las primeras 7 semanas, 8 semanas. Paralelamente se va jugando una simulación. Ya desde la primera clase se establecen los grupos, la simulación se llama Politilandia, y Politilandia es un pueblo que puede ser cualquier pueblo del mundo, pero está ambientado en Venezuela, está ambientado en la realidad venezolana, es una población urbana venezolana, y hay 4 aspirantes a regir los destinos de Politilandia. Esos 4 aspirantes son 3 de un partido político y una cuarta aspirante lo juega el rol la profesora, yo misma. Pues, la profesora no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero juega un rol o tiene alguna incidencia menor en algunas jugadas. Y los 3 comandos de campaña están constituidos por, pues depende cuántos muchachos se inscriban en el curso, pero pueden ser 6, 8 personas cada uno. Los equipos los escojo yo, y entra el factor aleatorio, pero también entra algún criterio. Pues el criterio básicamente es que los equipos no haya mucha confluencia de gente que ya haya hecho equipo, o sea, que se conozcan demasiado. Y el segundo criterio es que si hay un activista político que está cursando, o sea, un dirigente político, un muchacho que hace vida política activa, no cuadra en el equipo de su verdadera preferencia política. La idea de esto es 2 cosas. Una, que trates siempre de ponerte en los zapatos del otro, en los zapatos de tu adversario político, y eso es una enseñanza siempre a lo largo del curso. Pues uno tiene que para hacer buenos análisis tienes que situarte donde está la posición del otro, o entender la lógica y las posiciones del contrario. Y luego, en segundo lugar, tratamos de que tú te adaptes, o el alumno se adapte a trabajar con cualquier tipo de gente. Entonces cada comando pues representa a un personaje que tiene unos rasgos y unos atributos y unas competencias y unas fortalezas y unas debilidades, y arranca el juego pues semana a semana. A mí me tocó un partido, Acción Democrática, que era un partido tradicional, mal visto, un alcalde que ya estaba y que había hecho una mala gestión. Me tocó ejercer el rol de jefe de campaña del candidato socialdemócrata. Competíamos contra una candidata con un buen récord académico, madre de familia, de un partido de centro derecha, y luego teníamos un candidato que era el radical, de la extrema izquierda. Y el reto nuestro era validar la gestión de un candidato que tenía ciertos atributos, pero tenía fallas de gestión. Te descubres como consultor político defendiendo las cosas buenas, que las hay, y tratar de minimizar el daño de los errores de gestión. Lo más real de la experiencia fue que no partíamos con los mismos recursos, sino que había candidatos que contaban con muchísimos más recursos que otros. Entonces, había que ver cómo se superaban esas cosas, y los resultados muchas veces que ocurrían en Politilandia eran injustos, entre comillas, porque, así funciona el mundo real. No solamente te daban un dinero que tú decías que estaba eso, sino que tenías que a su vez hacer eventos o actividades que te permitieran levantar presupuestos. Y en base a eso era que podíamos ir distribuyendo para toda la campaña. Parte de la simulación era que tú podías comprar encuestas, como si las compraras en la vida real, o sea, si encargaras una investigación para saber qué opina la gente de tu candidato. Teníamos una página en Facebook, y teníamos también una cuenta de Twitter que seguíamos, y teníamos que entregar para cada clase los avances de la campaña que estábamos haciendo. Una semana representaba un mes de la campaña. Politilandia fue una pasión completa, pero pasión total. Recuerdo que eran las 2, 3 de la mañana y yo seguía haciendo montajes y seguía haciendo campaña y estrategia de comunicación, estrategias publicitarias, ver cómo posicionar al candidato. Y es
francamente muy divertido, los alumnos lo aprecian, lo valoran mucho, y es la forma como lo lúdico se incorpora y se integra a lo teórico y hace que permanentemente estemos pasando de la teoría a la praxis a través de este juego. Arrancábamos con teoría sustentada además por casos de estudio, por videos, por material bibliográfico, y una vez que ya los alumnos tenían clara la teoría, pues pasábamos al juego. Si por ejemplo había un módulo de segmentación, de entender el territorio en el que se está desarrollando las elecciones, pues se había hecho todo un análisis previo basado en esa teoría que se había visto en clase, y eso te daba argumentos para tú decir, mira, mi candidato se va a enfocar en tal zona, en tal zona y en tal zona, de acuerdo a las fórmulas que vimos en clase. A nivel teórico analizamos distintos mensajes publicitarios y vimos cuáles habían funcionado en algunos casos y por qué, y pues se trató de llevar esos criterios al momento de desarrollar piezas para nuestros candidatos. Cuando vinieron los debates, fueron debates reales. Vimos los debates, en ese momento eran las elecciones de Perú con Keiko Fujimori, y fue como en tiempo real. O sea, ocurrió este debate de Keiko, vimos en clase, lo analizamos, vimos todo lo que ocurrió en ese debate, hicimos los análisis respectivos teóricos y luego nos tocó hacer el mismo debate con cada uno de los candidatos. Y cuando vimos el contraste entre esa parte real que estaba sucediendo en un país vecino y lo que estábamos haciendo nosotros, la diferencia no era ninguna. Eran los mismos argumentos, eran las mismas de alguna manera estrategias o los mismos artilugios comunicacionales, y te dabas cuenta que lo que estabas haciendo entonces de alguna manera era muy parecido a lo que estaba ocurriendo en la vida real. Fíjense, nosotros tenemos que hacer jingles, cuñas, materiales POP, tenemos que hacer mensajes, tenemos que hacer frecuencia de aire de cada uno de las cuñas, televisión, radio, prensa, diseño. Ya al final, le digo, hicimos un montaje de toda Caracas llena de vallas de cada uno de nuestros candidatos. Eso es un fenómeno. Yo me sentía realmente en una campaña electoral. Y cuando nos fuimos a dar cuenta, habíamos logrado en Facebook y en Twitter una participación como más allá de una campaña de un municipio moderadamente importante en cualquier país latinoamericano. Mario Ramírez está presente, el candidato para todos, su propuesta es incluyente. Pendiente, Mario Ramírez está presente. Vamos, mi amigo, mi gente, Politilandia. Yo voy a solucionar el problema de las calles y de la inseguridad. Imagina el poder del cambio trabajando de la mano sin robar y sin engaño. Gobierno bolivariano. Terminamos saliendo de la simulación del salón de Liesa a involucrar a todo el mundo. Comenzamos a acercar gente, primero a nuestro entorno familiar, después al entorno laboral. Llegamos a hacer cuñas en la calle, pararnos en semáforos con cartelones de un tipo que no existía en plena calle y convencer a la gente de que votara por él y que gente después nos llamaba a preguntar por él. Son fenómenos. Un momento particular donde había una marcha y venían unos estudiantes y a todos los puse a hablar acerca de nuestro candidato, Politilandia, de que apoyaban a Armando, que era nuestro candidato. Nos conectamos en Facebook todo el día, todos los miembros de todos los comandos de campaña, a pedirle a cada amigo, familiar y conocido que por favor votaran por nuestro candidato. Demográficamente había gente que no tenía acceso a las redes sociales, eso te lo describía de la simulación. Ahora, como la votación había que hacerla de alguna manera, la votación finalmente te conducía a que fuera a través de las redes sociales. Entonces fíjate lo interesante. Entonces lo que hacía uno era buscar al que no estaba incluido en las redes sociales, es decir, a ese que se autoexcluye o que está de suyo apartado de ese mundo, para integrarlo. Yo tuve amigos que votaron desde Polonia o de Rumania. De repente en Twitter comenzamos a recibir gente de Sudáfrica, de China, que preguntaban que cómo era la campaña del tipo. Bueno, ¿y estos tipos cómo llegaron a nosotros? Esos extranjeros estaban interesados en saber sobre el municipio y decían que por qué no lo conseguían en Wikipedia. Yo pensé que todo el mundo sabía que era una simulación.
Después me di cuenta que había un gentío que no sabía. Y dentro de la simulación de marketing político, no dudé en aprovechar todo lo que tenía a mi disposición para ganar. Al igual que yo, los otros compañeros de los otros comandos de campaña aprovecharon también sus contactos con figuras políticas del mundo real, con periodistas, con personas del mundo cultural, para hacer ellos también videos a favor de sus candidatos donde estas personalidades respaldaban a sus candidatos. El periodista más famoso de Venezuela, que es Nelson Bocaranda, tiene una columna de opinión llamada Los Runrunes. Logramos que él nos grabara un video hablando muy bien de nuestro candidato y hablando mal de Patricia Jiménez. Y claro, eso impactó muchísimo. También logramos que César Miguel Rondón, que es el locutor más escuchado en las mañanas en Venezuela, hablara bien de su amigo Armando Díaz. Es muy útil entender que el marketing político tiene unas reglas, pero que también la ética cobra peso, ¿no? Comenzaban ataques por lado y lado, anónimo, y llega un momento en que la competencia es tal que hay que someterse a líneas morales y éticas muy claras. Oportunidades hubo para que la gente se desfigurara un poco en sus valores y en sus principios, porque entraba en esta competencia muy feroz y en estas ansias de poder, y realmente eso llegaba a permear a las personas, a los jugadores que faltaban a la ética y que uno no se imaginaba que esa persona podía hacer. Cosas que fuimos haciendo sobre el camino y que fue una contribución al final a la profesora y a la cátedra y a la simulación, fue establecer un decálogo o un código de ética para funcionar en Politilandia. El juego es muy divertido, es muy intenso, muy entretenido, muy realista. La gente se lo toma muy a pecho y a veces eso ha tenido consecuencias. De hecho, al empezar a jugar firmamos un compromiso ético donde definimos algunos elementos o algunos linderos sobre los cuales no quisiéramos cruzar. No empezó así, sino que fue una necesidad que surge a partir justamente del realismo y del entusiasmo que cada quien le imprime, que los distintos equipos le imprimen a la contienda de esa competencia y que hace aflorar lo mejor y lo peor de nosotros.